Si quieren, como una preliminar, una era, bueno, repetir que estuvo muy lindo la semana pasada, que Besat Hashem, en breve vamos a tratar de hacer otro encuentro, que los que puedan venir, eh, digamos, lo tengan en cuenta, que fue muy lindo y si Dios quiere lo vamos a repetir. Y la otra cosa es que hoy estamos entrando en este preciso momento en Rosh Hodesh, es un nuevo mes y es un momento, digamos, muy propicio para muchas cosas. Para Nes. Entre otras cosas, para hacer tefilá, para pedir, para rezar, para agradecer. Es un momento donde hay mucha, digamos, Kedusha. sí, mucha santidad, mucha kedushá, y es un solo día de Rosh Hodesh, que es hoy que empieza la noche, termina mañana cuando entramos en Shabbat, así que bueno, viene medio enganchadito, ¿no? Mañana también tenemos Sefer Torah, también tenemos una tefilá más completa, con Alel, con Musaf, y bueno, ni bien termina todo ese proceso del día, entramos en un Shabbat, si Dios quiere, súper especial inmediatamente después de Rosh Hodesh. ¿Se acuerdan? Estudiamos alguna vez que Rosh Hodesh quiere decir, la traducción literal quiere decir la cabeza del mes. Y que en el lenguaje en hebreo existe, digamos, un término para decir comienzo, que se diría Athalat a Hodesh, el comienzo del mes. Entonces, los comentaristas hacen la pregunta de por qué en lugar de decir cabeza del mes, no decimos directamente comienzo del mes. No, porque es un juego de palabras, yo lo he explicado algunas otras veces, pero hoy estamos justo en Rosh Hodesh, entonces está bueno recordarlo, repasar la idea. En Rosh Hodesh el concepto viene que una vez por mes está la posibilidad de hacer un Hidush Barosh, ¿no? Es hacer una renovación en la cabeza. Y una vez por año digamos, está la posibilidad de hacer lo que es Rosh Hashanah, es la posibilidad de hacer un Shinui Barosh. Un Shinui quiere decir Cambio. un cambio más grande. Entonces, acá está, digamos, en el mismo lenguaje, la Torá nos da un par de pistas. Nos dice, mira, una vez por mes tenés la posibilidad de refrescar, de renovar un poquitito tu cabeza. Y una vez por año podés hacer una renovación más importante, más fuerte. Pero no pienses que es la única chance. Tenemos, Baruch Hashem, una vez por mes la posibilidad de activar, digamos, cambios, activar mejoras en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, digamos, social y comunitaria, y no es que hay que esperar necesariamente para Rosh Hashanah. Entonces, es por eso que la palabra que utiliza es Rosh Hodesh, porque viene, digamos, utiliza la de Rosh, la de cabeza, porque nos está enseñando que hay una posibilidad de hacer un cambio en la cabeza, una renovación, digamos, cada mes, y una vez por año, dice Rosh Hashanah, que nos está enseñando que se puede hacer un Shinui Barosh, un cambio, digamos, mucho más significativo, mucho más pronunciado. Bueno, vamos a saludarlos de vuelta para que salga la grabación. Bienvenidos todos, bienvenidos a emunahoy.com. Hoy seguimos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 5, en la Mishnah 17. Este shiur fue preparado también para que sea Lenun Ishmat, Rafael Ben Nede, Moshe Chaim Ben Naomi y Ayala Bat Hayam. La Mishnah de hoy es una Mishnah sumamente interesante y las comparto directamente en español con ustedes rápidamente. Dice así: toda controversia que es en aras del cielo tendrá un resultado duradero. Y aquella que no es en aras del cielo no tendrá un resultado duradero. Primera parte de la Mishnah está hablando de dos situaciones. Algo que el resultado va a perdurar en el tiempo y algo que, digamos, no va a perdurar, y eso significa que no va a dar frutos, ¿no? Como que no hay nada bueno atrás de eso, ¿no? Y el otro concepto que lo quiero, digamos, refrescar, lo venimos estudiando ya en varias oportunidades acá en este mismo capítulo de Pirkei Avot, el concepto que llama en aras del cielo. En aras del cielo, en hebreo se dice Leshem Shamaim. La idea que hay atrás de esta expresión es que no se hace con una agenda propia, no hay un interés propio,
no hay, digamos, ningún tipo de motivación ulterior, sino que se hace justamente en aras del cielo, se hace con el espíritu más puro y más noble, ¿no? Esa es una idea que a veces nos cuesta encontrar en el mundo secular, pero en el mundo del estudio la tenemos que ir aprendiendo y Besat Hashem poniendo en práctica y alcanzarla, ¿no? O sea, llegar a ser cualquier cosa que hagamos, cualquier mitzvah, pero hacerla, lo que se llama en aras del cielo, quiere decir que no estamos esperando ni el aplauso ni el reconocimiento de los amigos, de los padres, de la familia, de la comunidad, de los rabinos, ni de nadie, sino que solamente estamos haciéndolo porque estudiamos y aprendimos qué es lo que corresponde, qué es lo que está bien, y lo queremos hacer justamente como una manera de apegarnos más con Hashem. Ahora, la Mishnah sigue un poquitito más y da algunos ejemplos. Y dice así, ¿cuál es una controversia en áreas del cielo? La Mishnah pide un ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, esa es la de Hillel y Shammai. Ustedes se acuerdan que Hillel y Shammai eran los líderes, las cabezas de dos grandes escuelas talmúdicas que discutieron mucho durante, digamos, convivían y discutieron mucho durante muchísimos años, pero era una discusión eh, tal vez muy distinta a las discusiones que nosotros solemos conocer. Era una discusión que en la motivación que tenía era nada más y nada menos que llegar a la verdad, llegar al entendimiento más correcto, más puro, más profundo. Ya acá no había ningún tipo de agenda personal, ni encono, enojo, remordimiento, rencor, no había nada, no es que uno quería vencer al otro. Muchas veces cuando escuchamos una discusión, una disputa, enseguida nos damos cuenta que en realidad una de las partes o las dos están tratando de lo que se dice entre comillas, derrotar, vencer al otro, vencer los planteos del otro, en fin. Acá lo que está haciendo la Mishnah es dándonos un ejemplo de lo que es una controversia digamos, en alas del cielo. Y termina la Mishnah diciendo, ¿y cuál no es una controversia en alas del cielo? ¿Cuál es la que no está buena? ¿Cuál es la? Dame un ejemplo. Y el ejemplo que da es muy contundente, dice, es la controversia de Korah y toda su camarilla. ¿Se acuerdan? Korah fue un personaje que en un momento de la historia se reveló ante los mismísimos Moshe y Aarón. Es decir, él en alguna medida les disputaba eh, lo que sería la legitimidad de su liderazgo exclusivo. Y, digamos, era una persona, Korah era una persona muy elevada, era una persona muy preparada, pero bueno, se equivocó y en realidad él tenía una agenda propia porque él quería ocupar un lugar de protagonismo. Entonces él no estaba haciendo un cuestionamiento, tratando de entender qué era lo que correspondía hacer, a qué líder había que dejar en funciones, sino que él simplemente tenía intenciones de ocupar lo que sería hoy puestos ejecutivos. Entonces él ya, digamos, su planteo estaba absolutamente sesgado por sus intenciones personales. Entonces, hasta aquí la Mishnah, una Mishnah que en definitiva nos viene a enseñar cuándo vale la pena, entre comillas, discutir, un poco ahí puse yo en el flyer de la invitación, cuándo vale la pena, digamos, discutir y cuándo no vale la pena discutir. Vamos a ver que, digamos, la Mishnah, una vez más, ¿no? Nos está tratando de dar información para ayudarnos a que nosotros nos formemos como personas espiritualmente elevadas. Entonces ya nos vino enseñando cómo tenemos que manejarnos con el estudio, cómo tenemos que manejarnos con los maestros, cómo tenemos que manejarnos con la tzedaká. Y ahora te viene a enseñar cómo hay que manejarse con, digamos, con un punto de vista distinto al tuyo, con lo que sería la controversia, con la disputa. Entonces, la Mishnah, en el sentido literal, es absolutamente clara, que te dice, mira, cuidado, porque las disputas
en su mayoría no sirven para nada, salvo que te encuentres con dos personas como Hillel y Shammai, que, como les dije antes, toda su disputa, toda su discusión era en búsqueda de alcanzar la verdad y de poder profundizar los conceptos y terminar de entender qué es lo que Hashem quiere. Dice, si no te encontrás con alguien así y estás encontrándote con alguien que lo único que quiere es derrotar al otro, digamos, aparentar que sabe más o que entiende mejor o que tiene más vocabulario o todas las demás, digamos, reacciones que creo que todos nosotros conocemos o si no conocemos o las olvidamos, podemos ver un ratito un debate político y creo que es un ejemplo clarísimo de lo que es una disputa, digamos, sin sentido y una disputa que no es en aras del cielo. Yo me quiero detener un minutito o unos minutitos para compartir con ustedes un análisis que hace el Gaón de Vilna de la palabra misma controversia. Ustedes saben que la palabra controversia se dice en hebreo, perdón, mahloket, ¿no? Un mahloket es una discusión, podemos también traducir como una pelea, como una controversia, depende del contexto, pero es cuando hay, digamos, una disputa, una discusión. Entonces, les decía, el Gaón de Vilna, eh, él mismo dice, de la forma de cada una de las letras hebreas que componen esta palabra, podemos aprender cómo es la dinámica de la discusión y Besat Hashem, una vez que aprendamos, podremos, si Dios quiere, también cuidarnos y tratar de evitar las discusiones por todos los medios y en todos los contextos. Vamos a ver primero la palabra, perdón para los que no saben hebreo, pero lo vamos a tratar de hacer despacito para que me puedan acompañar en el entendimiento de esta enseñanza gigante que nos aporta el Gaón de Vilna. Él dice, fíjense, la palabra está escrita en hebreo y dice mahloket. Mahloket, como dijimos antes, es discusión. Entonces, él trae y dice, mira, fíjate la primera letra, que es la letra Mem. Es una letra que casi está completa, ¿sí? La letra está casi completa. Perdón un segundito, quiero ver dónde tengo un minuto nomás. Bueno, quería poner un puntero, pero no lo encuentro en esta computadora. Bueno, no importa. Les decía que la letra Mem, que es la primera letra de la palabra mahloket, que quiere decir discusión, si ustedes se fijan, tiene arriba una puntita que sobresale, que aparentemente sería el pedacito que le falta abajo para completarla, como para cerrarla. Donde Biblia dice, mira, toda discusión empieza con una pequeña apertura, ¿no? Es algo que empieza siendo algo chiquito, porque en realidad es algo chiquito. Pero ¿qué pasó? Alguien, porque se sintió ofendido, molesto, atacado, menospreciado o lo que se les ocurra, toma una reacción desmedida, ¿no? El Gaón de Vilna dice siempre, déjalo. Se abrió acá, es como que se abrió una pequeña brecha, cerrala, tapala, no dejes, esto sería equivalente a cuando, no sé, se rompe una manguera y tiene una pequeña pérdida, bueno, lo primero que deberías tratar de hacer es sellar ese pedacito, porque cuando lo dejas un rato, esa manguera, ese pequeño orificio después se va a terminar agrandando y agrandando y agrandando hasta que, digamos, las consecuencias sean digamos, inimaginables. Porque cuando se desata el mahloket, cuando se desata una discusión, nadie sabe dónde va a terminar, ¿no? Todos nosotros conocemos familias enteras que se dejaron de hablar por una discusión que se originó en un momento y que lo más probable es que era algo como esta letra, era algo chiquito. Si en ese momento alguien lo disimulaba, lo dejaba pasar, no reaccionaba, el tema empezaba y terminaba ahí. Pero ¿qué pasó? Alguien no hizo eso.
Fíjense la segunda letra de esta palabra que quiere decir discusión en hebreo. Ahora, la segunda letra ya no tiene una apertura en la parte inferior tan chiquitita como la anterior. Ahora ya se hizo una brecha grande, ya hay una distancia, ¿no? Hay algo que al principio se presentaba como una pequeña, digamos, superficie a cubrir, ahora ya el problema se terminó yendo un poquito de las manos, ya se agrandó, ya se hizo más distante, ya no es tan sencillo cerrar esta brecha. Fíjense cómo sigue, estamos, insisto, compartiendo un análisis del Gaón de Vilna en función al estudio de las letras, de la forma de las letras de la palabra discusión en hebreo. La tercera letra es la Lamed. Si mira, acá ya fíjate, se fue una cosa se fue para arriba y otra quedó para abajo, ya cambió, porque hasta recién estaba todo como en un mismo plano. Ahora hay una parte que se fue para arriba, ¿no? Y eso dice también, cuando Ahora sí. una Te discusión, tocó en, iniciar video. en las discusiones también pasa que digamos, en un momento alguien va a terminar dándole un tinte inclusive espiritual a la discusión familiar, ¿no? Le va a decir como que su postura es una postura espiritual. ¡Qué mentira! Una vez más, termina siendo una postura que tiene que ver con la agenda que él tiene, con los intereses, con lo que él quiere, con lo que a él le parece, y lo termina tratando de imponer. Y por eso acá la letra Lamed, esta tiene una parte que se va hacia arriba, ¿no? Como que ya la discusión, no solo la brecha cada vez es más grande para cerrar, sino que hay alguien que le termina dando una impronta espiritual. Y si seguimos analizando las letras de esta palabra, vemos que la letra que sigue, perdón, es la Vav. La Vav es como si fuera una columna, un palito. Dice, bueno, acá ya es una división, esto marca una división, ¿no? Hay de un lado de la pared y del otro lado de la pared. Algo que empezó chiquito y estábamos todos juntos, estábamos muy cerca, con una pequeña apertura nada más. Después, a través de la reacción de una de las partes o de ambas partes, se hizo una brecha más grande. Después se fue, digamos, se lo consideró como una especie de lucha espiritual. Y por último, se creó una pared donde ya, digamos, la diferencia parece insalvable. Fíjense que esta misma letra no tiene una forma como que invite a unir nada, justamente es una letra que divide, no tenés manera de unir porque no tenés partes. Y las últimas dos letras de la palabra discusión en hebreo, viene la kuf, donde dice, mira, acá ya también, mismo que alguno quiera, es una letra donde hay una parte como que está rodeando a la otra, que es la mismísima Vav, pero que está un poco más bajo, la letra anterior un poco más bajo. Dice, bueno, la columna quedó, mismo que alguien quiera ahora acercarse, fíjense, la parte de arriba de la letra está como tratando de abrazar, de acercarse a la otra. Dice, por más que haya ahora un esfuerzo, hay una que quedó, digamos, en modo columna, en modo estricto, en modo, digamos, absolutamente innegociable, y la otra parte quiere acercarse, pero igual sigue habiendo un abismo, igual sigue habiendo distancia entre los dos por todos los lugares. O sea, no hay punto de contacto, ¿no? Esto se fue disparando, se fue de las manos de tal manera que ya no hay punto de contacto. Y termina la última letra, que es la TAF, donde te muestra como que ya no se pudo volver a unir y ya una quedó con una patita como que apunta para un lado y la otra quedó para el otro. Hubo un intento de unión acá y hay un acercamiento, que estamos mejor acá que las letras anteriores, pero aún así, lamentablemente, el daño es irreparable. Y fíjense qué interesante este análisis que es solamente de la morfología de las letras en el abecedario hebreo que compone la palabra discusión, de ellas mismas podés aprender cómo funciona
cómo termina. Esto es válido para todo. Esto es para una discusión de familia, esto es para una discusión de negocios, esto es una discusión comunitaria, esto es para una discusión de pareja, esto es para una discusión, digamos, cualquiera esta sea, que lo único que se está buscando es justamente, bueno, como dijimos antes, vencer al otro, derrotarlo, no se está buscando la verdad, no se está buscando profundizar, sino que tiene un espíritu de disputa. Para completar un poco esta idea, quiero compartir con ustedes una idea que en su momento había grabado un audio que tiene que ver con... Hay una mujer que cita la Torá que se llama, mejor dicho, no está el nombre, es la mujer de Om Ben Pelet. Y ella es la mujer de un señor. Y ustedes saben que la Torá nunca, nunca se ocupa de los mediocres. La Torá siempre se ocupa, digamos, de las personas elevadas o excelentes para el bien o de las personas excelentes, Dios no permita, para el mal. Pero la Torá se ocupa de esos, no se ocupa de la gente que está en el medio, no se ocupa de los mediocres, no se entretiene con eso. Vamos a ver en general ejemplos de los cuales podemos aprender las dos cosas, aprender cómo ser o cómo no ser. Y entonces los comentaristas se preguntan por qué la Torá menciona a esta mujer, que era la mujer de un compañero de Korah. ¿Cuál era la historia? Korah estaba disputándole, como les dije antes, el liderazgo al mismísimo Moshe o a Moshe y a Aarón. Y, digamos, había ahí una camarilla, un grupo que estaban tratando de hacer una suerte, por llamarlo de alguna manera, de golpe de Estado. Y entonces estaba el grupo de Korah y estaba el grupo de Moshe y Aarón. Y este señor, que se llamaba Om Ben Pelet, era del grupo de Korah. Y en un momento, la mujer de él lo paró y le dijo, mira, vos, por favor, te salís de esta lucha. Entonces el hombre no entendía por qué. Y la mujer le dijo bien claro, le dijo, mira, si Moshe gana, vos no vas a figurar, no existís. Porque si esta disputa la termina ganando Moshe, vos quedaste fuera del sistema absolutamente porque, bueno, vos estabas con Korah, ahora ganó Moshe, no existís más. Dice, y si llega a ganar Korah, vos tampoco existís, porque Korah va a ser el líder y bueno, y él va a poner a su familia y a sus amigos, etcétera, etcétera, y vos sos un seguidor, pero vas a entrar, ¿no? Como sería en la política hoy en día, en algún lugar, número 850.000, en una lista sábana. Entonces la mujer le dijo, mira, yo quiero que te bajes de esta disputa, porque es una disputa donde vos en ninguno de los escenarios terminás, digamos, ganando. Si gana uno, vos no figurás, y si gana el otro, tampoco figurás, por lo tanto, bajate de la disputa, vos no tenés nada que ver, no, y de hecho no lo dejó participar de esa disputa, aún en un momento en que lo vinieron a buscar a la casa, ella no lo dejó participar, lo emborrachó, lo hizo dormir, etcétera, etcétera. La pregunta que se hacen los comentaristas es, ¿por qué la menciona tanto la Torá y trae todos los detalles y la alaba tanto, cuando en definitiva lo que ella dijo es algo básico y de sentido común? Entonces los comentaristas dicen, ¿qué tanto, digamos, eh, espamento, si en definitiva dijo unas palabras de sentido común y nada más? Y fíjense qué interesante este comentario que dice, la Torá se detiene a hacer todo el relato de esta mujer. ¿Por qué? Porque dice, tenés que saber que cuando se dispara, ¿no?, la disputa, se dispara el mahloket, la discusión, la controversia, y hay una persona que puede decir algo de sentido común, la Torá se detiene y la singulariza. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se dispara la controversia, la pelea, la disputa, no vas a encontrar a nadie que pueda detenerse y decir una palabra de sentido común. Fíjense qué interesante cómo esto es
algo que está adentro de la Torá. La Torá no pone ninguna palabra superflua, la Torá no es un libro de cuentos, la Torá si se detiene y menciona a alguien es porque hay algo profundo que puedes aprender de ella, y creo que acá hay algo súper profundo que podemos aprender todos nosotros. No solo alejarnos de la disputa, no solo evitarla por todos los medios, minimizarla, digamos, y enseñarles a nuestros hijos y a nuestras familias, todos vamos a vivir mejor cuando dejemos, digamos, pasar las disputas, porque a veces no significa que uno tenga que estar de acuerdo en todo, lo que significa es que hay que encontrar el momento donde uno pueda, digamos, pueda expresar su punto de vista en un clima de armonía y con posibilidades de ser escuchado. Ahora, si las cosas están, digamos, a nivel griterío, insultos, etcétera, etcétera, lo mejor es tratar de abrirse y evitar participar de ese, digamos, de ese modelo de discusión, que es un modelo que, como les decía, no nos ayuda ni ayuda a nadie. Vamos a retomar, yo quiero compartir una idea más con ustedes. Entonces, vimos haciendo un resumen, vimos, por un lado, cómo podemos aprender de las mismas letras, como una pequeña discusión, que puede ser, como les dije antes, en cualquier contexto. A veces en el mismo contexto familiar, esto se puede disparar y parecer la Tercera Guerra Mundial o no. ¿No? A veces pasa que, por ejemplo, la esposa, no, nuestras mujeres nos piden que compremos algo. Entonces, supongamos que nos pidieron que compremos leche, por decir cualquier ejemplo. Nos olvidamos de comprar la leche. Entonces llegamos y nos preguntan, ¿y compraste la leche? Y vos tenés dos, es una pregunta de 2 milímetros, y vos podés decir, uy, me olvidé, uy, qué pena, uy, ahora voy a comprarla, uy, perdón. Tenés varias maneras de cerrar el capítulo en el momento, o podés empezar, bueno, en fin, ¿por qué siempre me piden todo a mí? ¿Por qué no se arreglan solos? Y etcétera, etcétera, yo soy el único, no puedo más, y estoy cansado, y estoy esto, lo otro, y ahí empezamos, ¿no? Entonces el otro lado vuelve algo también. Muy bien, entonces ahí abriste la puerta, abriste lo que sería la patita primero de la primera letra de la palabra mahloket, que es la mem. Pero cuando ni bien la abriste, enseguida ya se te hace una het, una que tiene una pata más grande. Y después ya se dispara y ya se involucran cuestiones espirituales, ya hay una pared en el medio, ya aunque trates de recomponer, eso no es gratis. Eso deja digamos, una marca. Las discusiones no es que nos olvidamos y ya está. Las discusiones duelen, las discusiones nos afectan. Entonces hay que cuidarse mucho en todo contexto y en todo tipo de relación de evitarlas, de evitar cualquier palabra que pueda ser hiriente para el otro. ¿Por qué? Porque estamos dañando el vínculo, estamos dañándolo, y a veces lamentablemente personas que quedan tan enganchadas con esa palabra un poquito fuera de lugar que es casi imposible recuperar, digamos, el estadio anterior. Vamos a seguir avanzando y vamos a compartir algunas cositas más. La Mishnah decía, hablaba de toda controversia que es en aras del cielo, dice que tendrá un resultado duradero. Y ya vimos que ese modelo es la escuela de Hillel y Shammai, que eran las dos grandes escuelas talmúdicas que, digamos, a lo largo de prácticamente todos los tratados del Talmud, nosotros seguimos aprendiendo de esas discusiones. Y a eso se refiere cuando dice que va a tener un resultado duradero. Significa, esa discusión tiene sentido, porque ahí terminás aprendiendo, digamos, cómo es la halajá, cómo es la ley, cómo hay que actuar, cuál es el emet, cuál es la verdad. Entonces, no era una discusión porque sí, no era para vencer al otro, no era para reventarlo, para humillarlo, sino que era para llegar a la verdad. Entonces, hoy pasaron más de 2000 años de esas discusiones, están documentadas, y nosotros volvemos a estudiar, inclusive analizamos las palabras que cada uno le dijo al otro, porque son palabras que están buscando, digamos, alcanzar la verdad, como les decía, y eso resiste el paso del tiempo. Por eso tiene un resultado duradero, porque
pasaron miles de años y nosotros seguimos estudiando y aprendiendo de esa discusión que tuvieron dos líderes de dos escuelas talmúdicas. Vemos que hay que tener cuidado, ¿no? Hay gente que piensa que cuando hay una discusión supuestamente en aras del cielo y que, digamos, piensan que todo lo que ellos hacen, lo hacen en aras del cielo y que vale todo, y que eso justifica todo, ¿no? El Rab Israel Salanter es un rab que escribió mucho, uno de los grandes fundadores de lo que llama el estudio del Musar. El estudio del Musar es el estudio de la ética, de cómo hay que actuar correctamente, en fin. Y él dice, él da un ejemplo, dice, bueno, imagínense, acá yo le estoy compartiendo una imagen de una sinagoga llena de gente que está, digamos, presenciando una conferencia o una clase, por decirlo de una manera. Y él dice, hay veces la persona quiere ir a la clase y quiere aprender y quiere estudiar y quiere saber y quiere tomar apuntes y quiere escuchar bien y quiere ver bien. Entonces, para todo eso, ¿qué hace? Cuando abren las puertas, empuja a los compañeros para él poder alcanzar un lugar, digamos, correcto para seguir, digamos, su agenda que tiene que ver con saber más, entender más, y posiblemente también estar más apegado con Hashem. Entonces, lo común es que todos pensamos que nuestras motivaciones son las más puras, las más correctas, y son las que nos habilitan a actuar, digamos, y reaccionar, inclusive de vez en cuando pegar algún grito y decir cualquier barbaridad, ya que supuestamente no está en juego nuestro propio honor, sino el honor de Hashem, y nosotros queremos hacer las cosas bien. Bueno, acá viene el Rabbi Israel Salanter y te dice, mira, mucho cuidado con todo eso, porque esa es una manera, una vez más, de caer en la trampa, de creerte, de que vos, digamos, sos el dueño de la verdad, de que vos sos el único que tiene una agenda pura y elevada y que los demás están todos perdiendo el tiempo y yendo a curiosear o a chismosear. Entonces te dice, mira, hay que cuidar que una cosa pegue con la otra, que vos quieras escuchar bien, entender bien, poder tomar apuntes y hacer contacto visual con el docente, con el rab, con el profesor o con quien sea, no te habilita a que en el camino te lleves puesto a todos los demás compañeros y los vayas empujando para vos llegar a tu objetivo. Me parece un ejemplo que es básico y es un chiste, pero está mucho más presente en nuestras vidas de lo que nos imaginamos. Muchas veces en nombre, digamos, de una causa, digamos, elevada, terminamos haciendo una barbaridad. Y la Mishnah termina diciendo, ¿y cuál es una controversia que no es en aras del cielo? Y dijimos la de Korah y la de su camarilla. ¿Qué pasó acá con Korah y su camarilla? Korah y su camarilla no buscaban la verdad, como les dije antes, ¿no? No tenían una agenda propia porque tenían una intención propia de ocupar cargos así ejecutivos con reconocimiento de toda la comunidad. Pero hay algo interesante acá. Fíjense en el texto, no dice la controversia de Korah y Moshe, o podría haber dicho también la controversia de Korah con Moshe y Aarón. Dice, no, la controversia de Korah y toda su camarilla. Y esto es interesante porque acá está hablando, dice, mira, acá la primera controversia era entre Korah y su equipo. O sea, Korah y su equipo, entre ellos, ni siquiera estaban unidos. Cada uno era como que tenía una agenda propia, cada uno quería ocupar un lugar, cada uno quería, digamos, era lo que se llama a veces en política una bolsa de gatos, donde cada uno quiere ir para otro lado y no había una unión. Por eso dice, esa es una de las explicaciones por las cuales nos dice la pelea entre Korah y Moshe y Aarón. La segunda explicación, todavía para mí más interesante y más profunda, de la cual podemos aprender mucho, ¿por qué no dice digamos, no referencia como la disputa entre Korah y Moshe y Aarón? Simplemente porque Moshe y Aarón en ningún momento entraron en la disputa. Ellos se bajan de la discusión. Es más, cuando ellos estaban enojados y demás,
Moshe mismo dijo, bueno, yo los voy a ir a ver. O sea, ¿qué hizo? Moshe hizo lo que estaba a su alcance para crear un ambiente de armonía, de shalom, de paz. Y él dijo, siendo el líder, siendo el número uno del mundo, siendo un profeta, siendo el que había subido al monte Sinaí y recibido la Torá, siendo el único que había hablado cara a cara con Moshe, él dijo, yo no tengo orgullo. Si para el shalom lo que hace falta es que yo los vaya a ver al campamento de ellos, agarro lo que hace falta y voy. Cuán lindo sería que tuviéramos todos nosotros una actitud similar. Cuántas veces hay familias que se ofenden y qué sé yo, porque por una pavada que le dieron una invitación o no le dieron la invitación y se la dieron un mes antes o se la dieron una semana antes y se hablan y no se hablan y se enojan y no se enojan. Fíjense Moshe mismo, que él podría, digamos, tenía todos los pergaminos sabidos y por haber para, entre comillas, creérsela que él no tiene que moverse en ningún lado y que al revés, los otros lo tienen que venir a ver a él. Y fíjense la importancia del shalom, que Moshe mismo dijo, no hay problema, hay gente que está, digamos, sintiéndose mal, que está incómoda, bueno, no hay problema, yo voy a verlos a ellos y arreglo el problema, porque es muy importante atacar el problema en el momento cero, antes que se dispare, antes que se haga más grave, antes que se haga más serio, antes que las partes se vayan yendo cada una hacia otro lado. ¿Se acuerdan lo que estudiamos otras veces, ¿no? Que si dos amigos están juntos y en un momento uno se va caminando hacia el norte y otro se va caminando hacia el sur y caminan cada uno 100 metros. Dice, bueno, caminaron 100 metros, pero cuando pasaron el tiempo que lleva a caminar esos 100 metros, ya la distancia entre ellos no son 100 metros, ya son 200, porque uno se fue para un lado y el otro se fue para el otro. En las relaciones entre las personas pasa exactamente lo mismo. Hay veces, digamos, la sabiduría es atacar el problema en el mejor sentido de la expresión, en el momento cero y, digamos, cerrarlo y no dejarlo germinar, no dejarlo, digamos, entrar en ebullición, porque cuando eso pasa, primero va a ser muchísimo más costoso, digamos, emocionalmente y a veces hasta materialmente también repararlo. Pero segundo, es mucho más simple evitar que un problema se haga más grande que después tratar de resolver un problema que ya se hizo grande. Y yo quiero compartir dos ideas cortitas que nos sirven también en relación a esto que estamos estudiando hoy, pero que están justamente en relación a la perashá que vamos a hablar, si Dios quiere, en este Shabbat. Vamos a hablar de la perashá de Toldot, donde ahí nomás al principio está la famosa expresión, porque Rivka estaba embarazada, ¿y qué le pasaba a ella? En un momento parecía que el bebé pasaba por un Bet Midrash, por un lugar donde se estudiaba Torá, y el bebé quería salir. Pero al mismo tiempo, si ella seguía caminando y pasaba por un lugar donde se practicaba idolatría, el bebé también quería salir. Claro, esta señora se angustió mucho porque encontró que había acá una dualidad absolutamente incompatible. O sea, o la persona tiene una motivación como para salir y conectarse con el mundo de la espiritualidad, con Hashem, o tiene una motivación para hacer la idolatría. Pero la angustia de ella era porque sentía que tenía en su vientre un hijo que iba para los dos lados, entonces que quería salir tanto para ir a un Bet Midrash como tanto como para ir a practicar idolatría. Entonces viene la Torá y hace en el relato, dice que fue a consultar. Dice, ¿a quién fue a consultar? Dice, fue a consultar a los sabios de la época, entre otros era Shem. Pero, ¿qué fue a consultar? Entonces muchos dicen, ¿por qué no fue a consultar, no sé, al mismo marido, el marido de ella, Yitzhak, que era un tzadik? Abraham estaba todavía vivo, ella fue todavía más arriba. Shem era descendiente de Noah y Shem fue uno de los fundadores de la primera yeshiva, de la primera casa de estudios. Entonces dice, ¿por qué fue a verlo? Dice, primero, porque ella pensó que había uno solo. Y cuando ella fue a pensar cuando ella sintió que era un solo bebé, lo fue a ver a este fundador de la casa de estudios y le dijo, mira, tené cuidado porque en la casa de estudios podés tener las dos cosas. Fíjate qué interesante esta enseñanza. Esto lo escuché del Rabbi Yayo Pinto, donde él dice,
fíjate, dice, no pienses que porque hay, digamos, porque alguien está dentro de un contexto, no pienses que las generales de la ley le aplican a esa persona. No necesariamente le aplican a esa persona. Hay una persona que puede, es durísimo lo que voy a decir, pero hay una persona que puede estar adentro de una casa de estudios, digamos, de Torah y Mitzvot, y él, digamos, ser una persona tan baja como aquellos que practican la idolatría. Entonces dice, Rivka fue a ver y le dijo, mira, cuidado, porque pueden ser las dos cosas, a partir de lo que mi hijo supuestamente quiere, y quiere las dos cosas. Entonces, si un día está acá y otro día está en el otro lado, tenés que tener cuidado, porque no necesariamente el que quiere una cosa no tenga nada que ver con la otra. Esa es una primera enseñanza. Una segunda enseñanza, un poquitito digamos, distinta. Para eso voy a compartir una idea que es muy conocida, pero la refrescamos. El tratado Nidá del Talmud dice que el bebé, cuando está en la panza de la madre, hay un malaj, hay un ángel que baja y le enseña toda la Torá. Y justamente el trabajo, una vez que el bebé va a nacer, el mismo malaj le da un golpe acá, arriba del labio, en esta hendidura que tenemos abajo de la nariz, le da un golpe para que se olvide toda la Torá que aprendió y ahora sale a la vida con el desafío de tratar de estudiar y recuperar la mayor parte de toda la Torá que ese malaj le enseñó a todos y cada uno de los bebés. Hasta ahí es lo que dice el Talmud y lo que dice, digamos, en relación a lo que pasa cuando el bebé está en la panza de la madre. El bebé no está haciendo otra cosa que estudiando Torá y con un ángel que tiene esa misión de enseñarle y de transmitirle toda la Torá para que después el bebé salga al mundo y quiera recuperarla, ¿no? Y por eso van a encontrar que la mayoría de las personas, tarde o temprano, buscan volver a conectarse con la Torá, volver a entender y volver a saber algo que en realidad a nivel almas ya lo sabemos y ya lo estudiamos. Por eso la mayoría de las personas a lo largo de la vida, como dije antes, a alguno le tarda un poquito más, a otro un poquito menos, pero todos queremos volver a eso porque eso tiene que ver con el comienzo mismo de nuestra vida. Entonces acá hay una pregunta gigante, porque dice, bueno, la historia termina con que no era un bebé, eran dos bebés, ¿no? Entonces acá se le informa a Rivka que se quede tranquila, que no hay un bebé que quiere salir un día para ir a estudiar Torá y otro día para ir a practicar idolatría, sino que son dos bebés. Hay uno que quiere salir a estudiar Torá y hay otro que quiere salir a practicar idolatría. Y acá viene la pregunta gigante. Dice, entiendo por qué el bebé que quiere practicar idolatría quiere salir cuando pasa por un lugar donde se practicaba idolatría. Eso lo puedo entender. Dice, pero ahora, el bebé que quiere salir e ir a una casa de estudios, a un Bet Midrash, a una yeshiva, ¿por qué quiere salir? Si en definitiva está adentro estudiando con un malaj. Si tiene un ángel que le está dando clases particulares las 24 horas del día, dice, ¿a dónde va a ir a estudiar? ¿Por qué se quiere ir? Al otro lo entiendo que quiere salir, al que quiere idolatría, pero a este, ¿a dónde te van a enseñar con más profundidad que lo que estás aprendiendo ahora con un ángel que fue creado específicamente para darte estas clases que tienen que ver con tu formación espiritual para que puedas atravesar el desafío que tenés que atravesar en tu paso terrenal? Y acá viene una enseñanza gigantesca. Y dice así, eh, esto lo escuché en el nombre del Rab Benamú, que tenga larga vida, Besat Hashem, y él explica, no me acuerdo la fuente más digamos, anterior, pero no importa, compartimos aunque sea esta última. Y él dice así, él dice, mira, si vos estás estudiando, y mismo que estás estudiando con un ángel, con un malaj, con una persona, digamos, que ni siquiera tiene los pies sobre la tierra, pero el compañero que tenés al lado no es una persona buena, dice, bueno, salite. De vuelta,
Mismo que si vos estás estudiando independientemente del nivel del docente, porque te dice, aunque el docente que te está transmitiendo sea un malaj, sea un ángel, si tus compañeros de estudio no son personas, digamos, espiritualmente sanas, te tenés que salir de ahí. Es preferible que vayas a estudiar con cualquier otro, aunque no sea un malaj, aunque sea un ser humano común y corriente, pero que tengas compañeros de estudio que también estén alineados con esta, digamos, temática espiritual. Esto es sumamente importante porque muchas veces en el nombre de la preparación académica mandamos a nuestros hijos a colegios, que es verdad, académicamente puede ser que sean muy elevados, pero los compañeros en términos espirituales son un desastre, son absolutamente un desastre y el daño que pueden hacer es inmensamente mayor al beneficio que pueden otorgar esos supuestos conocimientos teóricos o académicos que pueden recibir en ese contexto. Y acá se aprende clarísimo, dice, este bebé mismo que estaba aprendiendo Torá, digamos, de un malaj, siendo él hijo de Itzhak y de Rivka, dice, cuando vio que el compañero que tenía al lado era una persona malvada, era una persona mala, que ya se quería salir. No importa que me voy a perder las clases con el malaj. ¿Sabes qué? No importa, porque no, la verdad es que no vale nada, porque por cada pasito adelante que el docente nos va a aportar en términos de formación, digamos, académica, van a haber cientos o miles de pasos que los compañeros con sus feas actitudes nos van a llevar para atrás en nuestra vida. Y sabemos que en momento de estudio, y especialmente de los jóvenes y de los chicos, es un momento de absoluta formación para lo que van a terminar siendo en el resto de la vida. Y es ahí donde aprendemos cuánto y cuánto tenemos que cuidar las influencias en las cuales primero nos sumergimos nosotros y después permitimos que se sumerjan nuestros hijos. Bueno, hasta acá, Baruch Hashem, era lo que yo quería compartir con ustedes. Si quieren, dejo el micrófono abierto por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algo. Saco Baruch, muy bueno. Buenas vacaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Si alguien quiere decir algo, estoy a disposición. Y si no, Besat Hashem, les quiero desear a todos que tengan un excelente mes. Este es un mes de los milagros, uno de los más meses también de los milagros de nuestro calendario. Es el mes de Hanukkah. Hanukkah más es el final del mes, el 25. Hoy estamos empezando el mes. Chodesh Tov. Hazak Baruch, que tengan todos un excelente mes, un muy buen mes. Y gracias, hay una pregunta. Perdón, sí, escucho. No, los goín también estudian Torá porque también tienen la marca esa de adelante. O sea, todos tenemos la misma marca. Pero no hecha por un malaj, no hecha por un malaj. Esa es una marca de foto. Así lo trae la Gemara, no es una respuesta mía. La Gemara es que al Yehudí se le hace un malaj. El resto es, no sé, diseño humano. Pero al Yehudí se le hace un malaj. Te vi la pregunta. Gracias. No, por favor. Muy bien la pregunta. Que tengan todos un excelente mes, un hermoso Shabbat, y si Dios quiere, la semana que viene seguimos estudiando.